proyecto de la Comisión Europea para hacer una directiva. Las directivas son las órdenes que da la Comisión Europea. Una directiva que se tiene que cumplir después en todos los países sobre salarios mínimos. ¿Y por qué es preocupante? Te voy a poner un poco en contexto. ¿Para qué existen los gobiernos? Los gobiernos existen esencialmente para proteger los derechos individuales. ¿Por qué? Porque se entiende que los derechos individuales son la base que permite tener una vida libre. ¿Por qué se creó la Unión Europea? Fundamentalmente se creó para que no haya más guerras entre Francia y Alemania. Por eso la Unión Europea nació como un espacio de libertad y a las instituciones europeas siempre se las interpretó como guardianas de esas libertades. Las libertades, las 4 libertades básicas de la Unión Europea son la libre circulación de personas, de mercancías, de capitales y de servicios dentro de la Unión. Por eso, porque la Unión Europea se entiende como un espacio de libertades, es que los países del este de Europa, una vez que se liberaron del yugo comunista, lo primero que hicieron fue pedir ingresar a la Unión Europea. ¿Cuál es el drama que vivimos en estos tiempos? Que las cosas se están subvirtiendo, que los gobiernos no protegen los derechos individuales. Se han acostumbrado a violarlos. Un ejemplo cotidiano es la ruptura de la igualdad ante la ley. Por ejemplo, con leyes que definen distintos castigos según sea el sexo del delincuente. Por ejemplo, con los impuestos progresivos, que hacen que unos paguen proporcionalmente más que otros en una medida completamente arbitraria que depende del gobernante de turno y además es cambiante y que en definitiva, como digo, viola la igualdad ante la ley. También los gobiernos se han acostumbrado a violar el derecho de propiedad, no solo como te acabo de decir con el tema de los impuestos progresivos, sino con las subidas indiscriminadas de impuestos, además de las violaciones como la que comentábamos antes sobre que, por ejemplo, para contratar a una persona, ellos te imponen las condiciones con las que tú tienes que contratar a una persona, aunque ni tú ni el empleado estén de acuerdo con esas condiciones. Entonces, son todas violaciones del derecho de propiedad. Entonces, el gobierno que debería proteger esos derechos se ha acostumbrado, y no me refiero solo al gobierno español, esto ocurre en todo el mundo, o en gran parte del mundo, y la Unión Europea, que nació como un espacio de paz y libertad, se está convirtiendo en un proyecto en el que una cúpula de burócratas, muy bien pagados por cierto, busca imponer un modelo uniforme. Y no solo un modelo uniforme, sino además de corte netamente socializante. De ahí surgen las ideas para armonizarlo todo. Los impuestos, la legislación laboral, que la Unión Europea tenga sus impuestos propios, es decir, además de pagarle al ayuntamiento, además de pagarle a la comunidad autónoma, además de pagarle a tu respectivo gobierno, también quiere que pagues otros impuestos a la Unión Europea, para que tenga su política fiscal propia. O sea, no conformes con los desastres que hacen los respectivos gobiernos, con sus respectivas políticas fiscales, quieren añadirle otra más. Es todo parte de la creencia socialista de que ellos son muy listos y que saben cuál es el grado justo que hay que gastar y de poner impuestos, porque son tan listos que ellos se dan cuenta cómo poder moderar el ciclo económico, cuando en realidad evidentemente no son tan listos, son promedio en el mejor de los casos, y lo único que consiguen son crisis recurrentes, pero ellos no lo ven. Si la idea fuese armonizar sobre la base de un programa de libertad, es decir, de limitar el gasto público, de reducir los impuestos, de reducir las regulaciones, etc., yo estaría de acuerdo y sería lo que sería coherente con el espíritu fundacional de la Unión Europea. Pero esto va al revés, es un proyecto socialista. Y la más reciente prueba de esto es un acuerdo político que se alcanzó entre el Parlamento Europeo y el Consejo para, como te decía, una directiva sobre salarios mínimos. Lo que es increíble es que
la justificación, en el primer párrafo te mencionan que esto es uno de los puntos de la Agenda 2030. Yo pregunto, ¿qué partido político se presentó a elecciones diciendo que ellos iban a hacer propio la Agenda 2030, como si fuese su propio programa? Nadie, ningún partido. Sin embargo, ahora parece que si estás contra la Agenda 2030, eres un subversivo. Toda la argumentación de este proyecto de directiva, como digo, es de raíz socialista y por lo tanto falsa. Quieren que cada país, cada año, haga un informe y se lo mande a la Comisión Europea y le diga, entre otros puntos, cuál es la cobertura del salario mínimo, cómo es el proceso negociador y el proceso de establecimiento del salario mínimo. Quiere reforzar el rol de los sindicatos en ese proceso, etc. Y además dicen que esto lo quieren hacer para ayudar a que se compita de manera más justa, para mejorar la productividad, cosa que es un disparate, y para reducir la brecha salarial. La productividad es el determinante último de los salarios. Es decir, un trabajador no puede cobrar más de lo que produce, que eso es la productividad. Si la ley obliga a pagar más que la productividad, el puesto de trabajo formal es inviable. Entonces, ¿qué pasa? Una alternativa es pasar a la economía informal. Pero cuando la economía informal no es posible, por ejemplo, cuando es una gran empresa, eso no lo puede hacer, lo que está alentando esto, y los salarios mínimos en general, es el reemplazo de trabajadores por maquinarias. Imagínate, si tú vas a una autopista de peajes, ahora las cabinas están vacías. ¿Y por qué están vacías si hasta hace poco había gente trabajando ahí? Porque no es por culpa de la tecnología, es por culpa del salario mínimo y de la ley laboral. Porque si tú tienes que pagar 20.000 euros por año por tener una persona en la cabina de peaje, y tú eres el empresario, te das cuenta que eso no es posible, entonces te compras la máquina y se terminó el problema. Pero esa gente que se quedó sin trabajo tiene que tener claro que no es por culpa de la tecnología, es por culpa del salario mínimo y de la ley laboral, y obviamente son todas leyes y salarios mínimos que hacen más difícil que un parado encuentre un puesto de trabajo. Mira la diversidad que hay dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de salario mensual promedio. En Bulgaria, el salario promedio es de menos de 600 euros. Pero en Dinamarca y en Luxemburgo es de más de 3.500. La disparidad que hay entre los salarios más altos y los salarios más bajos de los distintos países europeos se viene reduciendo. ¿Por qué? En Bulgaria, en Rumanía, en Lituania y en Letonia, desde 2010 hasta aquí, los salarios se más que duplicaron. En cambio, en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, en los países con salarios más altos, subieron menos del 25%. Es decir, esa brecha entre países ricos y países más atrasados se va reduciendo. Cualquier intento de armonizar una cosa tan dispar, tan disímil, que en realidad es mucho más, porque si tienes en cuenta que en Bulgaria también hay empresas pequeñas donde los salarios son más bajos y además hay empresas de servicios y de manufacturas, y en los servicios son más bajos que en las manufacturas, y hay regiones más adelantadas que otras, y hay distintos tipos de empleos, empleos elementales y empleos cualificados, etc. La disparidad es muchísima. Entonces a lo mejor te encuentras gente que en Bulgaria está cobrando 200 euros por mes y en Dinamarca están cobrando 20.000. Pretender armonizar eso de alguna manera con un salario mínimo o algo es un despropósito total, pero que tiene víctimas evidentes. ¿Cuáles son esas víctimas? Los países con menores salarios y los trabajadores con menos experiencia laboral o capacitación. De hecho, esta directiva que pretende aprobar la Comisión Europea, y espero que no se apruebe jamás, es una forma de proteccionismo de los países más ricos contra los países más pobres de la Unión Europea, que son los que van a ser los más perjudicados. En cuanto a la brecha salarial, es increíble que no tengan vergüenza en ponerlo como un argumento dentro de un documento oficial de la Unión Europea. La brecha salarial no existe y no puede existir. ¿Por qué?
Porque si contratar mujeres fuese realmente un 25% más barato, automáticamente todos los empresarios contratarían mujeres para reducir sus costes laborales. ¿Y qué pasaría? Que como aumentaría la demanda de mujeres trabajadoras, su salario tendería a subir. Y como al mismo tiempo la demanda de trabajadores varones bajaría, sus salarios tenderían a bajar. Y por lo tanto, la brecha de haber existido alguna vez, el mercado la cerraría. ¿Y cómo la Comisión Europea dice esto en un documento oficial? Porque son socialistas. Y los socialistas son dogmáticos. Ellos tienen sus dogmas y van, si es necesario, contra la razón. Justamente, precisamente por eso, no estamos hablando de derechos ni de trabajadores, ni de derechos de las mujeres, ni de derechos de nadie. Aquí hablamos de una Unión Europea que, no conforme con una política exterior nefasta, por la cual la Unión Europea es un cero a la izquierda, ha sido incapaz de anticipar los movimientos de Putin, ha convertido a Putin en un enemigo cuando hasta hace poco era uno de nuestros principales proveedores, etc. No conforme con una política monetaria también nefasta, que llevó a la inflación al 8%, cosa que es vergonzoso, que está destrozando el legado del marco alemán, además de esas barbaridades que está haciendo la Unión Europea, se está convirtiendo en un agente promotor de la agenda socialista, y eso va exactamente en contra del espíritu fundacional de la Unión Europea. Entonces, cuanto más se empeñe la Unión Europea en imponer esta visión socializante, se va a ir haciendo cada vez más evidente de que ser parte de la OTAN es una forma suficiente y mucho menos intrusiva de garantizar la libertad. Porque si tú puedes garantizar la libertad siendo parte de la OTAN, sin tener todos estos burócratas que día sí y día también tienen una idea que al final te complica la vida, pues dices, ¿sabes qué? Me voy de la Unión Europea, total, tengo el paraguas de la OTAN. Bien, eso se va a hacer cada vez más evidente porque estos burócratas eco-friendly de la Unión Europea están generando un resentimiento y un sentimiento anti-europeo. Y entonces, la obra titánica de Konrad Adenauer y el grupito que junto con él dieron forma y pusieron en marcha esta gran obra que fue la Unión Europea, esta Unión Europea va a terminar siendo otra víctima más del socialismo.